esta fresca noche, 23 grados centígrados en Ciudad Capital, un clásico mano a mano. Arrancamos hoy con un hombre que sabe y mucho, funcionario público de trayectoria y aparentemente va a ocupar un cargo clave en el próximo gabinete del presidente Peña. Óscar Orué, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, Roberto. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación y bueno, en este mano a mano a disposición tuya. ¿Hace cuánto tiempo estás en Hacienda? El 15 de julio cumplí 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Pero de día cuánto tenés? 41. O sea, a los 11 años. A los 11 años entré como ordenanza. Limpiaba mesas, servía café, me ocupaban. ¿Sí? Así es que... Era el típico mensajero. Ordenanza. Ordenanza, sí. De hecho, me nombraron como ordenanza. Ah, ya tenías un salario. Ya tenía un salario, sí. Y cuando eso, no había esa limitación que hoy hay de 14 años en la ley, el Código Laboral. Cuando eso todavía no estaba aprobado el Código Laboral, porque, y a mí me nombraban en julio del año 93 y el Código Laboral se aprobó en diciembre de ese año. De ese mismo año. Sí, entonces ahí, como ya tenía derecho adquirido, ya no tenía esa limitación. Si no, probablemente quedaba fuera. Exactamente. Pero bueno, era personal transitorio, ¿verdad? A los 18 años ya pasó a ser funcionario permanente y un año después, en el 94, sale una ley donde establece que todo el personal transitorio pasa a ser personal permanente. ¿Verdad? Entonces ahí ya... ¿Y quién era el ministro? Juan José Díaz Pérez, Juan que José me Díaz nombró, Pérez. sí, ya fallecido, ¿verdad? O sea, venís de esa vieja escuela. De esa vieja escuela. Y estaba en el área del Tesoro Público. Había un director del Tesoro. Había un director del Tesoro, ¿verdad? En ese momento, y una directora realmente. La doctora Casilda Schneider era la directora en ese momento. Y bueno, y prácticamente toda mi vida la hice ahí. Terminé el colegio, después empecé la universidad y siempre estuve en el área de administración financiera del Estado. ¿Y qué títulos tenés? Bueno, yo soy abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo una maestría en Hacienda y Tributación por la Universidad UNED y el Instituto de Estudios Fiscales de España. Tengo una maestría en Administración Pública por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo un posgrado en Alianza Público-Privada por la Universidad de Monterrey de México. Y bueno, hice varios cursos a nivel internacional de lo que es finanzas públicas en general. Y también la experiencia del día a día, ¿no? Que uno puede ser muy bueno en teoría, pero en la práctica... Claro, imagínate, Roberto, que yo estuve en la parte del gasto público, de la tesorería. Me encargué de algunos temas, por ejemplo, la creación de la cuenta única del Tesoro. En su momento era el coordinador de esa implementación. Después pasé al área de tributación en el 2018. Con Fabián Domínguez cuando era viceministro. Él era mi compañero de facultad y nos conocíamos también porque éramos compañeros de Hacienda. Los dos entrábamos como ordenanza. Y generacionalmente estaban ahí nomás. Bueno, él es un poco mayor que yo. Ahora pero está en Itaipú él. Está en Itaipú, sí. Está gozando de la vida de Itaipú. Otro ¿verdad? día, ¿no? Y bueno, y básicamente él me pide el concurso que vaya a apoyarlo. Era director de apoyo de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Tributación. Y bueno, eso estuvo muy corto tiempo, pero hizo muchas cosas porque impulsó lo que es la reforma tributaria. Y al año siguiente hubo el problema, ¿te acordás del acta de Itaipú y que hubo muchos cambios? Y bueno, ahí es donde él va a Itaipú y sugiere mi nombre como viceministro. Y bueno, y primero estuve una semana como encargado de despacho y después ya el presidente de la República me ¿Quién fue el confirmó. presidente de entonces? El presidente que me confirmó, Mario Abdo Benítez. Mario Abdo. Sí. Ya, y ¿se puede decir que sos un ejemplo de que hay una carrera que se pueda respetar dentro de lo que pueda significar el gabinete de Hacienda? Creo que esa es una de las características que tiene el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Apostó por gente de la casa, tanto el viceministro Marco Liceche, el viceministro Roberto Mernes, el propio ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, hoy son todos gente de la casa. Creo que la característica, creo que cuando él le nombra a su hermano, ¿verdad? Su hermano viene solo, ¿verdad? Benigno López. Y nos dio la oportunidad a todos los viceministros como gente de la casa. Apostó por funcionarios de la casa. Y bueno, cuando él sale, va al Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, recomienda ahí que uno de los 3 viceministros en ese momento podía ocupar la cartera, ¿verdad? Y se armó como una terna implícita. Y una terna, y bueno, que para mí era lo más correcto por la experiencia, por la profesión misma, por los años, el doctor Llamosas. Carmen Marín también estaba. Estaba Carmen Marín como viceministra de Economía en ese momento, y bueno, y él va como ministro de Hacienda, y yo me mantengo como viceministro de Tributación en ese momento. Eso fue en el 2021, creo que fin de 2020, 2021, no recuerdo bien el año. Pero pasó muy rápido, ¿verdad? Imagínate pandemia, tuvimos una implementación de la reforma tributaria y realmente fue muy
desafiante lo que nos tocó. Momentos muy complicados, sequía, pandemia, guerras, ¿verdad? Tuvimos cosas que normalmente ¿Y bajaron un gobierno... la recaudación mucho en ese tramo? En el 2020 sí bajaron las recaudaciones, pero bueno, rápidamente con la reforma, porque imagínate, tuvimos una suerte, Roberto, como país, porque el gobierno de Mario Abdo lo primero que hace es implementa una reforma tributaria, ¿verdad? La que te decía, en el 2019 se trabajó sobre eso, se aprueba en el 2020 y 3 meses después ya entra la pandemia, ¿verdad? Claro. Ya llega la pandemia, entonces tuvimos que hacer una ingeniería, una creatividad ahí para poder seguir recaudando. Reajustes, ¿no? Exactamente, mucha flexibilización. Establecimos medidas de flexibilización que ayudaron a la economía, que ayudaron a los contribuyentes y bueno, por decir, el Paraguay fue el país que menos decreció a raíz de la pandemia a nivel internacional. Se reconoce ese esfuerzo que hizo. Y bueno, la economía paraguaya creo que es sólida en ese sentido, ¿verdad? Y tenía espacio, ¿verdad? Porque había otros países que no tenían espacio. Lo que pasó con Colombia, ¿verdad? Que ellos quisieron implementar una reforma y la gente salió a las calles, ¿verdad? En plena pandemia. Hubo manifestaciones, ¿verdad? Al final ellos tuvieron que retroceder en meter marcha atrás. Exactamente, de ese proyecto. Entonces, bueno, creo que de alguna manera los números hablan por sí solos. Más de 700 millones de dólares recaudados, producto de la reforma tributaria y una lucha frontal contra la evasión. ¿Cuál es el promedio de recaudación anual en Paraguay de los últimos 10 años? Bueno, no tengo ese dato exacto porque creció mucho, ¿verdad? Por darte un número, ¿verdad? En el 2012 la recaudación era prácticamente, en total, entre aduanas y tributación, era de 13 billones de guaraníes. Y ahora es 30 billones de guaraníes. O sea, casi se triplica, ¿no? Exactamente. Y eso es por todo lo que se hizo en cuanto a lo que tiene que ver con, uno, la reforma y dos, los sistemas de control, la tecnología, ¿verdad? Y bueno, creo que ayudó mucho también. O sea, que hay menos evasión. Se disminuyó la evasión porque si vos te pones a pensar, no hubo un ajuste muy fuerte. Sí, hay sectores que pagan más. Socios, dueños, accionistas de empresas pagan más impuestos, el sector agrícola y pecuario, los agroexportadores que siempre fue criticado, siempre se decía que no pagaban, bueno, ellos pagan más ahora. Pero el IVA, por ejemplo, no cambió. La renta en sí no cambió. Que la estructura gruesa del sistema impositivo no cambió. Exactamente. Sigue siendo un país donde la presión es baja, la presión tributaria es baja. Eso significa que es bajo y pocos impuestos. Entonces, eso se mantiene. ¿Pero eso ayuda para captar capital extranjero o es una panacea Ayuda, lírica? pero faltaba hacer los otros deberes, ¿verdad? Más seguridad jurídica. ¿Y se hicieron? Se hicieron, ¿verdad? Y creo que eso ayuda. Por ejemplo, el otro día me entrevistaba un diario de gran circulación de Argentina donde contaban la cantidad de argentinos que están viniendo a invertir acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que eso es importante porque da mano de obra, hay inyección de capital extranjero, etcétera. Me tocó también negociar el convenio para evitar la doble imposición con España, ¿verdad? Hay una fuerte inversión de España, de empresas españolas aquí en Paraguay y la idea es traer más empresas de ese país. Ahora me tocó también dialogar con Turquía, ¿verdad? Que están interesados en venir a invertir. Y bueno, ¿qué podrían hacer los turcos en Paraguay? Ellos tienen intención de venir a hacer el tema más de turismo, ¿verdad? El globo aerostático, hotelería y sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, es interesante que se venga a invertir y mucho el tema de turismo más por el nivel de... somos todavía un país que es rico en recursos naturales. O sea que todo eso que a nosotros probablemente pase a formar parte de nuestra rutina, para ellos es muy interesante, ¿no? Exactamente. Sí. Selva, no sé si virgen, pero mucho verde. Sí, mucho verde, mucho verde. Finalmente para nosotros el océano, la playa, el es sol, más interesante. Es más interesante, para ellos Exactamente. no. Ahora, doctor, a nivel mundial, ¿es normal que no se quiera pagar impuestos? Sí, creo que es. Es natural. Es natural, ¿verdad? La esencia es, por eso se llama impuesto, ¿verdad? Una imposición, se impone. ¿verdad? Se impone para el Estado, entonces... y la cultura normalmente no es luego la de pagar impuestos. Creo que la cultura más o menos donde sí está un poco arraigada es en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países siempre hay un nivel de evasión. Y lo que yo digo, ¿verdad? Paraguay tiene una presión tributaria baja, entonces deberíamos aprovechar eso, ¿verdad? Creo que los niveles son adecuados para el desarrollo económico. También tenemos una particularidad, Paraguay es un país mediterráneo, ¿verdad? Sí. Entonces tiene limitaciones y que de esa manera no podemos ajustar tanto. De hecho, el gobierno entrante habla de que no va a aumentar impuestos. Entonces, o sea, eso, toda la campaña Peña dijo que no. claro, entonces es una seguridad, ¿verdad? Mismo para los inversionistas que ya vinieron a invertir, hay como una seguridad jurídica
Y bueno, y para los próximos interesados en invertir también desde el punto de vista extranjero, es también interesante. Y si uno cuadricula y se pone a analizar a otros países de la región en términos comparativos, el paralelismo, Brasil, Argentina, Uruguay, tiene una carga impositiva más elevada. Más elevada, más presión tributaria, algunos del 30, otros del 40, ¿verdad? Argentina, por decir, tiene más de 120 impuestos, entre los impuestos federales y los impuestos nacionales, ¿verdad? Entonces, en realidad, hay mucha presión tributaria, ¿verdad? Paraguay básicamente mantiene su nivel. Si bien hicimos los ajustes, por ejemplo, aplicamos lo que se llama precio de transferencia, que ayudó mucho a que el sector de agroexportadores hoy puedan aportar más, ¿verdad? Hicimos esa reforma tributaria con una verdadera alianza público-privada, participaron varios sectores, se le escuchó a la gente. Y creo que fue por eso salió tan rápido, ¿verdad? Y cuando se dice que los sojeros no pagan impuestos, es una mentira. Y a ver, creo que hubo un cambio importante con esta reforma. Por ejemplo, te doy un dato muy sencillo. Anteriormente estaban separados los tipos de impuestos, IRASIS y IRAGRO. Sí. El IRASIS es el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios. Sí. Ahí no está el sector agrícola. Y el IRAGRO era el sector de la renta agropecuaria. Específicamente. Claro. Ese sector de renta agropecuaria solo pagaba 10%. Cuando distribuía utilidades no pagaban nada. Nada. Sin embargo, el sector comercial, industrial y de servicios, aparte de pagar el 10%, cuando distribuía utilidades, 5% más. Entonces, ahí lo que se igualó la cancha. ¿Por qué? Porque con el impuesto a la renta empresarial se sigue pagando 10% de renta, pero al distribuir utilidades, todas las empresas, sea el sector que sea, hoy ya paga 8% para residentes y 15% para no residentes. Claro. O sea, ahí ese sector empezó a pagar más. Incluyendo los agroexportadores. Incluyendo los agroexportadores, pero los agroexportadores le agregamos un condimento más, que son los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Se establece una normativa en la cual se tiene que medir o establecer cuál es el precio por el cual está vendiendo su producto. Y en teoría, no debería vender, su precio no debería ser un precio subvalorado. Por ejemplo, como son empresas vinculadas, las multinacionales pactan precios que son irreales. Pero uno mira, por ejemplo, en una bolsa de valores, por ejemplo, en Chicago, en Nueva York, o en cualquier bolsa del mundo, ve que el precio, por ejemplo, de la soja referencial está a $500. Y ellos dicen, no, nosotros vendemos a 100, por ejemplo. Entonces, eso con los precios de transferencia ya, el impuesto que tiene que pagar sobre lo que se está transaccionando a nivel de las bolsas. ¿Y cómo hacen esa trazabilidad? Bueno, hay 7 métodos de valoración de los precios, ¿verdad? Y bueno, y la empresa tiene que contratar una auditoría especializada o un estudio de precio de transferencia y tiene que presentar a tributación. Y tributación analiza, ok, tu precio es correcto en base al producto que vos estás vendiendo. O sea, que no porque ellos contraten una empresa pueden también llegar a un acuerdo por debajo con aquella. Exactamente, porque eso normalmente sucede entre las vinculadas en estas multinacionales. Entonces, con eso se evita esa erosión de la base impositiva. Y antes lo hacían así. Antes Paraguay no tenía esa normativa. ¿Y hace cuánto tenemos? A partir del 2020. ¿Y el rebote cuánto significó en dólares? Bueno, nosotros tuvimos corrección por ese lado. Recién es poco porque está iniciándose, pero creo que ayuda mucho al nivel de cumplimiento, ¿verdad? Si bien nuestra estimación, por ejemplo, con la reforma era $350 millones más. Claro. Y nosotros llegamos más de 600 ya, ¿verdad? O sea, si vos comparás 2018 versus 2022... vemos que es un monto importante. Y por lo menos ya saben que hay lupa. O sea, que ya no va a ser tan fácil evadir por evadir. Tributación hizo muchos adelantos en el ámbito tecnológico, ¿verdad? El Big Data y bueno, otros sistemas que permiten tener un nivel de control más eficiente a través del cruzamiento de datos. Por ejemplo, algo que hicimos en estos 4 años que me tocó fue aprobar una ley que levanta el secreto bancario para las investigaciones tributarias, cosa que antes no se tenía, ¿verdad? Te respondían los oficios. Exactamente. O sea, solamente si un juez o un fiscal pedía la información se podía a través del banco dar. Pero no se podía acceder a datos bancarios. Y ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y con las cooperativas? También. Y en ese sentido, también se aprobó una ley que intercambia información con más de 140 países. O sea, estamos hablando de la ley 6656, que es la ley que aprueba la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua. Y Paraguay forma parte de un foro global que agrupa a más de 160 países. Y bueno, nosotros podemos intercambiar información con ellos. Eso fue
como que aplicar estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y Paraguay se adecuó. O sea que hay una hoja de ruta que se trazó y se va respetando, no importa la administración. Así mismo. Ok. Y en cuanto a esta fusión de dos entes claves, como la Secretaría de Estado de Tributación, aduana, que casi ya es un hecho con fuerza legal, se espera apenas la sanción por parte del presidente Abdo Benítez. La promulgación, perdón, la sanción está, técnicamente. ¿Por qué muchos sectores miran de reojo y con cierto recelo? Bueno, yo creo que hay muchos factores por el cual miran con recelo, principalmente por el desconocimiento o por falta de ser objetivos, ¿verdad? No es algo descabellado, no es algo nuevo, no es que se está inventando la rueda, ¿verdad? De hecho, anteriormente estaba eso. Creo que en el 2006 la Dirección Nacional de Aduanas se separa de la Subsecretaría de Tributación. Anteriormente formaba parte. Estaba nomás luego. Estaba luego antes, ¿verdad? Entonces, por eso nos llama un poco la atención de que haya tanta resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que cada uno tiene... ¿Y esto sugirieron ustedes? No, esto es el nuevo gobierno. El nuevo gobierno. Claro, el nuevo gobierno. Pero el gobierno saliente acompaña. Claro. De hecho, el presidente, yo conversé con el presidente Mario Audo y él, la instrucción que me dio es que acompañemos las herramientas que el nuevo gobierno quiere implementar, ¿verdad? Que no pongamos trabas, que le ayudemos para que ellos, en base a lo que ellos creen que sea conveniente, la ejecución de sus políticas, bueno, que se haga. Y ustedes los funcionarios salientes creen que efectivamente, o sea que se ayornaron, interpretan que efectivamente esta herramienta va a ser más válida que la que ahora se tiene. Y es un modelo que existe en varios países, ¿verdad? ¿Cuál es acá en la región? Argentina, Brasil, es un modelo unificado, ¿verdad? Escuché hoy que decían, no, pero depende del Ministerio de Hacienda. Sí, pero es unificado, ¿verdad? La Receta Federal está unificado, la FIT de Argentina está unificado, la SUNAT de Perú está unificado, la DIAN de Colombia está unificado, o sea, independientemente de que dependan de Hacienda. O sea que se supone que se van a optimizar los recursos. Lo que se supone es que utilicen la información para un mejor control y una lucha directa contra la evasión de impuestos y contra el contrabando. Eso es realmente el objetivo. Claro. Y anteriormente, ¿por qué no se podía hacer eso mismo? Y porque mismo la ley tributaria restringía el uso de información, de compartir información con otras entidades. Eso, por ejemplo, había un secreto. Ahora van a ser parte de una misma entidad. Claro, entonces ahí ya no va a haber problema de poder tener esa información. Y cuando dicen se van a proscribir los guardas, vistas de aduanas... No, a ver, se derogan algunos artículos, ¿verdad?, del código aduanero, pero lo que se busca es reglamentar por vía del decreto. Entonces, con eso se torna más eficiente. O sea que ahora el equipo jurídico del presidente estará trabajando en la regulación. En la reglamentación. Y lo que buscan es tornar más eficiente, porque anteriormente en una propia ley estaba establecido de forma muy específica y era como un cerco, era como un corset. Un corset que no permitía ¿Y ahora? mejorar. Y bueno, ahora que está sancionada la ley, ¿verdad? El nuevo gobierno lo que va a tener la responsabilidad es de reglamentar de tal manera que eso sea más eficiente. Claro. Porque al final lo que se busca es eso, eficiencia. ¿verdad? Y se supone que después, una vez que se implemente eso de la marcha por la dinámica misma, se van a van a poder retocar el marco. Claro. Y de hecho la ley otorga la potestad a la nueva dirección a que pueda reorganizarse. Porque van a haber 3 gerencias, ¿verdad? Una ejecutiva, Esa parte, para entender bien, ahora está la Dirección General de Aduanas, está el viceministro de Tributación, que es usted. Y finalmente, ¿cómo va a quedar la composición? Va a ser una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que va a ser un ente autónomo y autónomo. O sea, en el vértice así, de un triángulo. Sí. Arriba. Después. Y va a estar una gerencia ejecutiva. ¿Gerencia ejecutiva? ¿De qué? Gerencia ejecutiva de la Dirección Nacional. Va a estar una gerencia de ingresos internos, de tributos internos y una gerencia de aduanas. Tributos internos sería lo que hoy es Secretaría de Tributación y aduanas. ¿Y cuál va a ser el rol del gerente técnico? El gerente ejecutivo lo que va a hacer es básicamente transversal, la parte normativa, la parte de relaciones internacionales, etcétera. ¿Y cómo el reporte va a ser directo al director nacional? Director nacional. Claro, y ese director nacional, su relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Hacienda o el Ministerio de Economía. Claro. O sea que probablemente en la próxima semana se va a debatir ya la creación del Ministerio de Economía. Entiendo que ya está presentado el proyecto en la Cámara de Senadores. O sea, por parte, y estimamos que desde el 15 de agosto todas estas herramientas de estas instituciones tendrían que estar entonces fusionadas. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, cuando inició el gobierno de Mario Audo, por ejemplo, se dio, o no sé si antes se dio esa fusión entre el Ministerio de Información o la Secretaría de Información con el Ministerio de Tecnología, el MITIC. Y eso, por ejemplo,
bueno, fue las herramientas que se le dio al gobierno. Y bueno, el nuevo gobierno cree que esta es una herramienta que le va a ayudar. En la logística, materialmente, ¿dónde se van a realizar las gestiones? ¿Aduana va a seguir funcionando como tal? ¿El secretario de Estado también? Sí, totalmente. Eso van a seguir utilizando. Inclusive, algunos hablaron de fusionar los sistemas, ¿verdad? Nunca se habló de eso, ¿verdad? Porque los tributos internos van a tener su sistema Marangatú y bueno, el sistema de comercio exterior va a seguir siendo Sofía. O sea, eso no va a cambiar. Probablemente ahí en la norma lo que todo va a cambiar. Claro, ahora probablemente lo que sí haya es una interoperabilidad entre los dos sistemas en el sentido de utilizar los datos para lograr poder hacer una lucha directa contra la evasión. O sea, que mienten los que dicen que se va a burocratizar más. Y yo creo que no es correcto esa, no sé si mienten, pero no es correcto esa interpretación de que se va a burocratizar. A lo mejor lo dicen por interesados o por desconocimiento y otros que miran sencillamente. Lo que pasa es que hay que ser sincero, Roberto. Claro, hay intereses. Claro, o sea, estamos hablando de dos entidades que recaudan impuestos, que le sacan plata al bolsillo a la gente. O sea, claro. No es algo que es muy popular que digamos. Uno, dos. Romper los sistemas que existen no es fácil. O sea, únicamente por ley se pueden hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces, no podemos esperar, Roberto, tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, el gobierno nuevo que dice, queremos cambiar esto porque nos parece que hay que modernizar, hay que evolucionar. Pero no era que ustedes reivindicaban que mucho se mejoró con lo que se tiene. Por supuesto, definitivamente. ¿Y por qué cambiar lo que resulta? Lo que pasa es que no sé si resulta porque ahora tuvimos en el caso de la aduana tuvimos el caso de esto que se encontró en Hamburgo, ¿verdad? Y claro, pero ahí te dicen, falló el humano. Y no bueno, por eso, lo que dice el nuevo gobierno es, bueno, tratemos de implementar una tecnología que evite o que disminuya la intervención humana en estos procesos. Entonces, bueno, hay que darle... Como dice el presidente Mario Abdo, hay que darle las herramientas al nuevo gobierno y que hagan lo que creen. Y después seguramente se va a evaluar si funcionó o no, ¿verdad? Si el modelo es exitoso o no, ¿verdad? ¿La inteligencia artificial en qué puede ayudar en todo lo que significa la orientación impositiva? Para perfilar riesgo, ¿verdad? El riesgo ¿qué significa? Es establecer un perfil de Roberto Pérez, si es buen cumplidor, si tuvo algún problema. Ya se tiene todo ahí como... cruza la información de Roberto Pérez, ¿verdad? Para eso sirve la inteligencia. ¿Y ya hay países que implementan o no? Sí, hay varios países. De hecho, nosotros implementamos una especie de inteligencia artificial a través del Big Data, donde se perfila riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que establecemos normalmente. Y al hacer el seguimiento común, corriente, de ese artesano que factura, no sé, 5 millones al mes, y ya supo también entender que la formalización es el secreto, se insistió mucho con ese concepto en pandemia. ¿Se mejoró? ¿Hay un retorno? ¿Puede irse con su cumplimiento de IVA, pedir un crédito? ¿Los entes financieros lo consideran como... Creo que eso ayudó mucho también la pandemia, ¿verdad? Porque ahí se dieron cuenta de que era necesario cumplir y declarar correctamente. Porque con el cruzamiento de datos hoy ya es... El Banco Nacional de Fomento tiene conexión con tributación y ve si vos declarás en el banco que estás ganando 5 millones de guaraníes mensuales, pero después en tributación... figura que solo era 1 millón, ¿verdad? Entonces, evidentemente ahí no te va el crédito que vos estás pidiendo al banco. O sea, te regulan, te bajan por la mitad. Claro. Otra cosa que llama la atención, doctor, y que no se contemplaba, la cantidad de tarjetas que uno tiene, ¿no? O sea, yo puedo tener 5 tarjetas, en cada tarjeta habilitado un crédito de 5 millones. Hoy te vas a un ente financiero y te dicen, no, pues vos tenés acá la posibilidad de retirar 25. Y si pedís 30, 5 nomás lo que vos ya podés retirar por garantía. Eso es porque tanta información ya pasaron a manejar una nueva modalidad de bueno, yo creo que hay mucha información, pero eso del sistema financiero, ¿verdad? Hay también perfil de riesgo en el sistema financiero, ¿verdad? O sea que cada ente tiene sus reservas. Claro, el Banco Central del Paraguay ya sabe más o menos el perfil y de hecho tienen la categoría 1, 2 y 3 y no sé si hay más, ¿verdad? Pero es así como se maneja. Y es sobre información del sistema financiero propiamente. ¿Cómo se llama el cargo que va a estar en directa relación con el ministro, el nuevo, el creado? Son dos, ¿verdad? La gerencia general, gerencia de aduanas, por decirlo, y gerencia de tributación. Tributos internos. Sí, y la máxima autoridad va a ser el Director Nacional de Ingresos Tributarios. Director Nacional de Ingresos Tributarios. Sí. ¿Y cuál es otro cargo paralelo a eso? No hay paralelo. Esa es la máxima autoridad de esta nueva Dirección Nacional está sancionada. ¿Y hoy los viceministerios cuántos son en Hacienda? 3. ¿Cuáles son? Administración Financiera, Economía y Tributación. O sea, no va a haber un gerente general de Economía. No, claro, porque sale de la esfera del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda se transformaría en el Ministerio de Economía, donde va a fusionar la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública. O sea que el ministro de Economía le va a tener al gerente general de Tributaciones. No va a depender de...
Va a estar por fuera, porque es un ente autónomo y autárquico. ¿Y no era que tenía que reportarse al Ministerio de Hacienda? No, estructuralmente no. ¿Es Ahora, autónomo? Es autónomo y autárquico. O sea, va a ser un ministro ahí. Director nacional. Director nacional. Sí. ¿Y vas a ser vos? No, no sé. ¿Eh? No sé. No te dijeron nada. Todavía no me dijeron Pero nada. entras y salís a la casa de Peña. No, una sola vez me reuní con él. Ya. ¿Y con Cerro qué podemos hacer, doctor? Y creo que tenemos que... Una reingeniería también ahí. Una reingeniería. Hay que hacer una fusión ahí también para que tengamos... Creo que hay que darle oportunidad también a la cantera. Y, Es cierto. Bueno, es Doctor, complicado. ¿y por qué el guaraní es tan fuerte en la región? ¿Cómo se puede entender eso? Porque hace poco yo cambié $100 para el viático de mi hijo y iba a la Argentina y me dieron así en pesos. En pesos. Sí, o sea que te crees millonario. Entonces, tanta es la devaluación del peso argentino. Lastimosamente, Argentina tuvo un proceso de hiperinflación, ¿verdad? Y bueno, es la medida que ellos implementaron y que creen que les sirve, ¿verdad? Pero bueno, si bien no quiero criticar nada, pero vemos los resultados, lo que pasó también en este caso en Venezuela, ¿verdad? Sí. Y son formas de mirar la economía. Nosotros tenemos una forma bastante diferente, creo que hay mucha... solvencia en años, ¿verdad? Porque hubo un banco central muy sólido, porque hay un Ministerio de Hacienda también que se respetó básicamente lo que es la política fiscal y la política monetaria. Y creo que eso sí, hoy se puede ver los números y bueno, y Paraguay es respetado a nivel internacional por esa estabilidad macroeconómica. O sea que si a usted se le pregunta como funcionario técnico saliente y virtualmente que vaya a ocupar un cargo clave a futuro, pero independientemente a eso, de manera objetiva, viene un inversor extranjero y te dice, viceministro, o directamente te dice, doctor, ¿cuál es la proyección para Paraguay a corto plazo? Yo puedo invertir con toda confianza, puedo atropellar, traer mi dinero y abrir una empresa. Sí, creo que sí. Creo que, y más lo que escuché de lo que quiere hacer el nuevo gobierno justamente es tratar de hacer un desarrollo económico sostenible, ¿verdad? Generación de empleo, ¿verdad? Y también todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Entonces, hay que darle el voto de confianza. Yo creo que Paraguay está condenado al éxito. ¿Sí? Sí. Quedamos con ese zócalo, condenado al éxito, porque finalmente es una nueva etapa que arranca con muchas esperanzas. ¿Sí? Sí, señor. Doctor, gracias por su tiempo y nos vemos en la olla azulgrana, ojalá en mejores coyunturas. Esperemos que ganemos la próxima. Gracias, Dale, Roberto. un abrazo a toda la audiencia. Oscar Urbé, un capo compartiendo con nosotros. Él se muestra muy sencillo, humilde. Para mí me dicen que va a ser clave en el gabinete del presidente Peña. Por otro lado, Universitaria cumple 50 años y lo celebra con grandes premios. Es por eso que lanza una promoción donde puede ser uno de los ganadores de 2 camionetas Kia Sportage 0 horas 2024, 2 paquetes de viaje al Caribe, al destino que vos elijas, todo incluido más una tarjeta de crédito con $500 de reserva, 50 tarjetas de créditos de 1.500.000 guaraníes. Acumula cupones electrónicos utilizando tus tarjetas de crédito de Universitaria. Universitaria, desde hace 50 años, socios de tu vida. De Luque y San José de los Arroyos. Disfrutar de todos estos beneficios siendo parte de esta gran familia de la cooperativa 8 de marzo. Enrique Capelo, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Roberto? Bien, súper. Gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. ¿A qué hora arranca su jornada habitualmente? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Los miércoles a las 5. ¿Por qué los miércoles más temprano? Y porque opero primero en un lugar y luego paso a otro lugar un poco más tarde. Para ser oftalmólogo, ¿cuál es la hoja de ruta? Primero tiene que ser médico general. Claro, hay que seguir primero la carrera de medicina y después hacer una especialización aparte. ¿Cuánto tiempo? Y 3 años de residencia y después viene una especialización, depende de dónde agarre uno el rumbo. ¿Cuántos años tiene usted de vida? Yo, 54. ¿Y como profesional? Y 27 años. ¿Cómo está el 28, en 28. general? O sea, 25 fácil, cortando ojos, no sé si así se dice, pero... ¿Cómo qué? dedicado exclusivamente a la salud de los ojos. 25. 25. Sí. Ya. 3 años de residencia, 25. ¿Cómo uno puede cuidar su vista? ¿Hay algunos tratamientos preventivos o no existe? Porque la gente te dice, ya no veo bien por la edad, de entrada. No, la persona que no ve bien de cerca, alrededor de los 40, son los que más consultan, ¿verdad? Y que la nunca presbicia. consultaron antes. Pero lo ideal es consultar desde el nacimiento, o sea, que los padres lleven a
a los niños recién nacidos, a los controles, especialmente los prematuros y los que tienen antecedentes con problemas oftalmológicos. ¿Por qué los prematuros? Porque los prematuros suelen tener problemas llamados retinopatía del prematuro. No maduraron bien los ojos. Más o menos. Por ahí hablando mal y pronto, no maduró bien la retina. ¿Y qué puede uno detectar? Porque inicialmente pareciera que es imposible, a simple vista, ustedes tienen un sistema, o sea, un niño de 6 años que no sienta nada, que ve bien, igual se tiene que ir a un control rutinario. Y muchas veces una persona puede ver bien y tener algunos problemas, por ejemplo, de retina, problemas de presión del ojo, ¿verdad? Tienen la presión alta del ojo y pasa desapercibido si uno se deja llevar solamente por la buena visión. ¿La presión alta cómo se manifiesta en un paciente? Y generalmente es silenciosa, una enfermedad silenciosa, que se detecta solamente en consultorio con un control de la presión en consultorio. Ya. La mayoría de las personas no consultan a tiempo y ya llegan los que tienen predisposición a glaucoma, se llama la enfermedad. Glaucoma. Ya llegan un poco tarde. O sea, no duele, no pica. La mayoría de las veces no molesta y pasa desapercibido, pero hay tipos de glaucoma que sí ya, cuando tienen muy alta la presión, se manifiesta con dolores, fotofobia, pérdida de la visión periférica, etc. Y insisto, porque usted decía que rutinariamente, así como uno va al odontólogo, al clínico, lo ideal es que también pase por el oculista. No importa si uno tenga o no inconvenientes que le llamen la atención. Así mismo. Hay colegios que desde el preescolar exigen un control visual. Por ejemplo, el Colegio Cristo Rey, el Colegio Santa Clara y el Colegio Internacional. Y también otros deben pedir, ¿verdad? Pero es muy importante porque que lleguen. Supongo que es un obstáculo tremendo para el aprendizaje. A veces uno... Claro, porque a eso iba, que muchas veces retrasa el aprendizaje de los niños, que muchas veces lo tratan como un problema de atención. Claro. Y en realidad el niño no presta atención a la clase porque no ve. Pues es un problema de visión, entonces. Claro. ¿No? Y al azar nomás te ponen a veces por lista, más atrás, en el medio, más cerca de la pizarra. Y va avanzando cada vez más hasta llegar adelante, pero incluso ahí adelante no ve. Ya. Doctor, la tecnología ha ayudado muchísimo también al campo oftalmológico, ¿no? Sí. De un tiempo atrás, que es aproximadamente cuando yo comencé oftalmología, Paraguay está teniendo muchos avances tecnológicos, te digo a nivel mundial, ¿verdad? Porque oftalmología es todo tecnológico, uno no puede hacer una consulta solamente así paciente-médico, ¿verdad? Yeah. Médico-paciente. Pero últimamente tenemos prácticamente todos los aparatos que se requieren para la oftalmología. ¿Y hace 30 años cómo hacían? Con una linternita, ¿cómo revisaban un ojo? Y era un poco más precario, ¿verdad? Pero lo mismo estaba Paraguay al tanto de muchas especializaciones. ¿Y lo máximo que se recetaba era un anteojo o ya operaban? ¿Antes? Sí. No, se operaba, pero por ejemplo, un tiempo atrás, hacia los años 70, 80, no se implantaba la lente intraocular en la cirugía de cataratas, por ejemplo. O sea, sacaban las cataratas, pero no... Claro, no reemplazaban por la lente intraocular. Y algunos pacientes usaban esos anteojos gruesos que reemplazaba el cristalino que se sacaba. Ya. ¿Cuál es la cirugía más compleja de los ojos? Y yo creo que la de retina. La de retina. Sí. Cuando hay un desprendimiento. Desprendimiento más vitrectomía en pacientes miopes, diabéticos. Esas son cirugías más complejas que incluso a veces va acompañada de cirugía de catarata, que es una cirugía combinada. Y la de cataratas pasó a ser una cirugía muy sencilla hoy día, ¿no? Es una cirugía muy sencilla y muy segura. Se hace riesgo casi cero. Y muy poco riesgo, excepto las cataratas que llegan ya muy avanzadas, que son más difíciles de extraer por el método nuevo, que es la facomulsificación. ¿Cómo es eso? Y es un sistema con ultrasonido, un sistema de circuito cerrado, con el cual el ojo apenas se hace una incisión por la que penetra el ultrasonido y se hace en un circuito cerrado, como te dije, y se extrae el cristalino que se emulsifica y luego se aspira
para luego implantar la lente intraocular, ¿Cuál fue la técnica que utilizaron con Juan Ángel Naput? la facomulsificación. Que es la última tecnología. Es la última tecnología. Ya. ¿Y la catarata cómo es? ¿Es como un plástico, es como un contact que va avanzando sobre el ojo? Nosotros tenemos en el centro del ojo, para explicarte mal y pronto, el cristalino, que es cristalino en las personas jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes también, ¿verdad? Es como el tamaño de una arveja transparente que luego se va opacificando y forma lo que se llama catarata. O sea, estaría en el medio del ojo. En el medio del ojo. Esa catarata se saca por medio de la facomulsificación y se reemplaza por una lente transparente que es una lente artificial, la famosa lente Y a simple intraocular. vista uno nota cuando alguien tiene cataratas. A veces sí. A veces sí, cuando sí, está muy avanzado, muy maduro. El oftalmólogo, por ejemplo, puede detectar eso, pero mucha gente no se da cuenta. Ya, ¿y cómo eso se saca? ¿No es con un bisturí? ¿No es cómo? No, con ultrasonido. Ultrasonido. Con ultrasonido. Y se aspira. Y se aspira. ¿Y cómo se mete la lente? Y ahora, últimamente la mayoría de las cirugías se realizan con implante de lente intraocular plegable, que se inyecta dentro del ojo y luego la lente se abre y se posiciona. Sí. Ya. ¿Y cómo ustedes calculan el nivel de aumento que vaya a tener una lente intraocular? Mediante un aparato, el último que existe en el mundo, el EOL Master, que es un aparato que mide la graduación que uno debe tener incluso para corregir un vicio de refracción como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia. No hace falta probar en el paciente, ustedes nomás ya evalúan. El aparato detecta y luego se realiza el implante en el paciente y es un cálculo bastante exacto, ¿verdad? Muchas veces pueden haber errores, pero en medicina vos sabés que 1 más 1 no siempre son 2. No siempre son 2. Bueno, a la vuelta de la pausa seguimos hablando. Muy interesante, doctor. Primero le voy a preguntar, se usa y mucho estos anteojos de sol, de mala calidad, si eso afecta las computadoras, el teléfono celular. ¿Por qué? Pues vivimos una generación cibernética, y eso tiene un rebote pernicioso para la salud de los ojos, ¿sí? Bueno, la amistad y lo... 21:49, Margarita y sus niños. ¿Llegaste a venir a ese espacio o mirabas? Vine. ¿Sí? Este es el estudio más antiguo de Canal 9. ¿Sí? Era el estudio de los noticieros. Ahora tenemos cuando cayó aquella antena se recompuso toda la estructura. Pero acá en este mismo escritorio decía Benjamín Fernández su noticiero. Margarita y sus niños, supongo, en mi generación. ¿Por cuánto es lo que tenés, doctor? 54. Y no, pero es la época de qué década estamos hablando. Tengo una foto con Margarita. ¿En serio? Sí. ¿Llegaste a venir hasta acá? Sí, a los 7, 8 años. ¿Y de qué barrio sos? Acá al centro. No, acá, entonces te quedaba a mano. Me quedaba a mano. Doctor, la salud en el interior, ¿es imposible llegar a un buen servicio oftalmológico en la red de hospitales públicos? Y la verdad que es una carencia que tiene el Estado con la gente del interior. Pero hay muchos colegas que trabajan en el interior y también van de Asunción a los distintos pueblos para hacer atención oftalmológica. Está la Fundación Banco de Ojos Fernando Calvalle, que muchas veces viaja a lugares, pero allá recónditos, y hacen atenciones gratuitas para los pacientes y ahí captan muchos pacientes con catarata, problemas de glaucoma, estrabismo, que hay muchos en el Yo interior. recuerdo, y tenemos que agradecerte en nombre de todo el equipo de producción, porque no sé de qué localidad eran estos chiquitos que entraron, hablaron. Villarrica. Villarrica, así como Cayatú, creo. Y a través del noticiero usted se enteró. Impresionaba mucho porque tenía su anteojo y un lado ya con la lente rota. Sí. Y asistido por vos, ellos después retornaron y con esa posibilidad de ver bien. Tocante fue esa historia. Y gracias a vos fuiste el gestor. de todo. El articulador y creo que también, la pucha, están todos los médicos hoy de parabienes acá, así, atropellando. todos los ¿Qué tal, monstruos. bicho? ¿Quiénes son? Invadieron acá. ¿Cómo estás? Doctorazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Acá el doctor Capello con toda su hinchada. ¿A qué hora arrancan? En 10 minutos. El próximo invitado. Veo que me están copiando. Le invitan solamente a los monstruos. No, sí. Bueno, pero sabés que... Sí, doctor. Es la verdad. Sí. Primera vez que un invitado vale la pena. Primera vez un invitado decente. Decente. No, pero Olimpita. Ahí tiene un pecado. No, la clase política, ya amigo. No, pero ganaron lejos ganaron, arrasaron. No, él era candidato al Senado.
Bueno, doctor, para ir redondeando, usar unas gafas de baja calidad, ¿sí? Las que son para sol. Y si es falsificado, tiene doble... O sea, más pernicioso. Perjudica el doble al paciente, ¿verdad? Ajá. Porque un anteojo oscuro hace que la pupila se dilate. Para verme más. Y al no tener filtro, es doble el problema que le ocasiona a la retina o produce catarata, ¿verdad? Ajá. O sea, que capta el sol y va Claro, directamente ahí por eso como que... siempre hay que controlar que los lentes de sol tengan protector UX. Pero no creo que una lente de sol de 30, 40 mil guaraníes no va a tener. Y vos sabés que últimamente hasta los lentes truchos tienen protección. ¿En serio? Sí, solamente que hay que tratar de llevar al médico a la óptica para ver si tiene protección. Y en cuanto a las computadoras, los teléfonos celulares, especialmente con nuestros chiquitos que crecieron con eso, generalmente antes te decían, lee, pero no con la luz de la computadora, o si vas a leer un libro convencional, prende y si podés, amparate en un velador. Sí. ¿Qué se recomienda? Y, ¿te acordás cuando nuestros padres nos decían que no miremos mucho la tele? Cierto. Y bueno, ahora la tendencia es a indicar a los niños que sí miren la tele a una distancia de más o menos 4 o 6 metros, ¿verdad? Porque se cree que el uso excesivo de la visión cercana y aparte otra vez la luz azul de los celulares pueden ocasionar daños y también producir miopías en niños que tienen predisposición genética a O la sea miopía. que si con la tele uno tiene que mantener 6 metros como mínimo, ¿y cómo hacemos con los teléfonos celulares? Que todo el mundo tiene acá a la vista, Y incluyendo los a eso adultos. me refiero, que es mejor indicar a los niños que miren más, utilicen más la visión lejana que la cercana. Que la cercana. Claro. Y aparte estos teléfonos celulares tenemos prácticamente hace 10 años. Sí. Y no sabemos todavía el daño que pueden producir. Claro. O sea que es por generación, habría que a ver. esta generación. la A nosotros proyección. yo creo que por ahora nada, ¿verdad? Pero ellos van a tener un uso más o menos de 60, 70, 80 años de celular. Por eso es mejor que tengan los filtros para luz azul. Y eso que te dicen hacer malos ejercicios, ¿cómo le llaman? Con agua, cerrar, mover a la derecha, a la izquierda. Y siempre sirve, ¿verdad? Pero ¿cómo para qué? Y siempre es mejor entre cada 20, 30 minutos mirar de lejos a una distancia mayor de 6 metros durante 20 segundos por lo menos. La ley 20-20-20, ¿verdad? Sí. A 20 pies, que Sí. serían más o menos 6 metros. Cada 20 minutos, 20 segundos mirar para que la pupila se relaje. Se relaje. Y se distienda y el ojo descanse. Bueno, doctor, gracias por compartir con nosotros su conocimiento y le mando un saludo muy especial a su paciente, la profesora Margarita, mi mamá, que tiene 86 años. Y Muchos saludos. Sí, cada vez ve mejor, ¿sí? Bueno, en instantes. Los 5 médicos que son del Cristo Rey. Sí, de los buenos, de la vieja escuela. Bueno, se supone que tienen que atender gratis, entonces tienen un toque social en su gestión. Bueno, nos vamos, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias y buena suerte.